legalmente, pero que viven dentro de la misma casa y bajo el mismo techo, como si estuvieran divorciados, estamos hablando de una crisis de enormes proporciones. Y es una crisis que no parece que vaya a mejorar en el futuro por la forma tan ligera como muchos toman hoy el voto matrimonial. Una conocida actriz de televisión norteamericana, que para colmo profesa ser cristiana, dijo lo siguiente después de haberse divorciado de su esposo para poder dedicarse más de lleno a su carrera. Ella dice: yo soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Y más adelante añadió: mi esposo y yo ahora somos más felices siendo amigos divorciados que siendo enemigos casados. Eso suena bastante lógico, ¿verdad? Parece razonable pensar que es mucho mejor tener un amigo con el que una vez estuviste casado que tener a un enemigo en tu misma casa. Eso parece razonable. Pero hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Es el matrimonio una relación que podemos tratar con tanta ligereza, que podemos dar por terminado a conveniencia? Esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana a la luz de este pasaje del Evangelio de Marcos que gira en torno, a una pregunta que hicieron los fariseos. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio, pero como veremos en un momento, Jesús estaba interesado en hablar acerca del matrimonio. Ellos querían saber acerca del divorcio. Jesús quería que todos nosotros supiéramos algo acerca del matrimonio. Dice en el capítulo 10, versículo 1, una vez más: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En este versículo estamos entrando en el último tramo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha salido definitivamente de la región de Galilea, al norte de Palestina, y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, es decir, hacia una región, un lugar llamado Perea. Ahora, ¿por qué ese dato es importante? Bueno, ese dato es importante porque esa región estaba gobernada por Herodes Antipas. Y si ustedes recuerdan, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella, y luego mató a Juan el Bautista porque había denunciado su divorcio ilegítimo. Y era en ese lugar donde se encontraba Jesús cuando los fariseos vinieron con esta pregunta inocente. Una gran multitud se congrega a su alrededor. El Señor comienza a enseñarles la palabra, y entonces aparecen los fariseos y deciden ponerle al Señor una emboscada, preguntándole sobre un tema sumamente controversial y sumamente peligroso en esa región particular de la tierra de Palestina: la legitimidad del divorcio. Versículo 2: y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. En Mateo 19:3, que es el pasaje paralelo, nosotros encontramos la misma pregunta, pero en términos más concretos: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Noten, mis hermanos, y esto es importante, que ellos están presuponiendo que el divorcio está permitido. La pregunta no es si era lícito el divorcio, la pregunta es si era lícito hacerlo por cualquier causa, hacerlo por cualquier motivo. Y el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio 24. Los israelitas habían estado inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años, donde fueron esclavos, y habían absorbido muchas de sus costumbres paganas, incluyendo una visión muy ligera acerca del matrimonio.
Tal parece que el divorcio era muy común entre los israelitas en ese tiempo, pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace el Señor es regularlo, introduciendo una limitante en un caso particular. Yo voy a leerles Deuteronomio 24, no tienen que buscarlo, pero en los versículos 1 al 4, esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. De paso, hermano, Dios no habla por hablar. Si Dios tuvo que regular en ese caso, es porque eso estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa. Ellas se iban y se casaban con otra persona, y dice ahora el Señor: si el segundo marido también la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí está la ley: al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es a ese pasaje que están aludiendo los fariseos en Marcos capítulo 10. Ahora, este pasaje no promueve el divorcio. De hecho, este pasaje ni siquiera nos da un juicio de valor sobre cómo deberíamos ver el divorcio. Simplemente regula este caso particular. Si una persona se divorciaba de su mujer por haber hallado en ella algo reprochable, y esta mujer se casaba con otro hombre, si se daba el caso de que ese otro hombre también se divorciara o muriera, su primer marido no podía volver a casarse con ella bajo ninguna circunstancia. Y básicamente lo que Dios está diciendo aquí es: la mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y volverla a tomar cuando tú quieras. Piénsalo bien antes de poner en su mano una carta de divorcio. Mis hermanos, la relación matrimonial no es como el contrato de cable. Cuando tú tienes un cable, cable TV en tu casa, tú puedes buscar otra compañía, a tratar, a ver si los canales que tienes son mejores que los que tú tienes en el otro plan. Y si no te conviene, puedes volver a la otra compañía, de nuevo, a la anterior. Pero Dios está diciendo: no hagas eso con el matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado. El matrimonio no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24 al hablar de algo reprochable o de algo indecente, como dice la Reina Valera del 60? Bueno, en el tiempo del Señor, y esa fue la razón de la pregunta, en el tiempo del Señor las opiniones estaban divididas con respecto a esto. Por un lado estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa legítima para el divorcio era el adulterio. Obviamente esa interpretación de Deuteronomio 24 tiene un gran problema. ¿Qué se hacía con las adúlteras y con los adúlteros en el Antiguo Testamento? Le aplicaban la pena capital, así que evidentemente era permitido el matrimonio por causa de adulterio, porque al adúltero lo mataban y la persona quedaba viuda, así que no había problemas, no había que regular sobre ese tema. Así que no puede ser de eso que está hablando Deuteronomio 24. Por otro lado estaba la escuela de otro rabino llamado Hillel, que decía que el texto de Deuteronomio 24 se refiere a cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que hiciera que la mujer luciera desagradable o vergonzosa a los ojos del marido. Y por supuesto, además está decir que esa era la posición más popular entre los fariseos en el día del Señor. Noten una vez más la pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Tiene razón el rabino Hillel? Es lo que ellos le están preguntando. Mis hermanos, según el rabino Hillel,
Si la mujer quemaba el pan, eso era algo reprochable y por lo tanto una causa legítima para divorciarse. Si quemaba el pan. Si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos era más hermosa que la suya, su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para él y podía divorciarse. De hecho, Flavio Josefo, que era un conocido historiador del siglo I, llegó a incluir el mal aliento como una de esas cosas reprochables. Imagínense esa pobre mujer haciendo gárgara el día entero. Era increíble. Y aunque nosotros no tenemos el tiempo para considerar en detalle Deuteronomio 24, muchos estudiosos del Antiguo Testamento, y yo concuerdo con esto, piensan que esa cosa indecente, esa cosa reprochable puede referirse a una conducta indecorosa de parte de la mujer que no llegaba a ser adulterio. O sea, probablemente se refiere a un hombre que ve a su esposa comportarse de una manera que para él era vergonzoso, pero no llegaba a ser un adulterio que justificara que ella fuera condenada a la pena capital. Ahora, es un texto difícil. El punto es que los fariseos no estaban interesados en conocer su interpretación. Ellos querían hacer quedar mal a Jesús delante de la gente. Tal vez sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta y que eso iba a restarle popularidad. O tal vez esperaban ponerlo en una situación bien difícil con Herodes Antipas. Recuerden que Marcos dice, ellos lo pusieron a prueba. Esto fue una emboscada, mis amados hermanos. Ellos pusieron a Jesús en riesgo. ¿Cómo resuelve Jesús este dilema? Llevándolos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Ya vimos la pregunta de los fariseos, veamos ahora en segundo lugar la respuesta de Jesús. Versículo 3. Me encanta esta respuesta. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta interesante. El Señor apeló a la Biblia, no a la opinión de un rabino, no a ninguna escuela rabínica. Ellos estaban diciendo, ¿qué te parece lo que dice Gilel o lo que dice Shammai? Y Jesús le dice, ¿qué le parece a ustedes si vamos a la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Jesús descansaba plenamente en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, porque este libro que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier cosa. No lo que a nosotros nos parece más lógico en una situación particular. Y yo digo esto porque muchas veces cuando estamos hablando acerca de este tema del divorcio y del nuevo matrimonio, nosotros cometemos el error de argumentar a favor de una postura partiendo de un caso particular que apela a nuestra sensibilidad. Casos que no nos ayudan a ser objetivos porque apelan a nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos oído este ejemplo? ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que casi ni habla? Y cuando abre la boca, o es para pelear, o es para demandar algo, o es para criticar. ¿Debe continuar casada con ese patán? Miren, mis hermanos, yo no quisiera que esto sonara a falta de empatía con las mujeres que están pasando por esa terrible situación, pero esa no es la primera pregunta que nosotros debemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Otra vez, el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la compasión encarnada. Si hay alguien, mis amadas hermanas, que entienden cuando ustedes son maltratadas verbalmente o emocionalmente por sus maridos, si hay alguien que las entiende, es el Señor. Sin embargo, Él basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Aunque este es un tema que nos impacta emocionalmente, hermanos, no podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron,
Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús le dijo, sí, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Deténganse allí un momento. Los fariseos tenían una visión tan distorsionada del matrimonio que lo único que parecía importarles eran las disposiciones legales. Mientras el marido cumpliera con poner en la mano de su mujer desechada una carta de repudio tal como estaba estipulado en la ley, todo estaba bien. Pero Jesús quiere hacerles ver que lo que está en juego aquí es mucho más importante que un documento legal. Vuelvan al Génesis, les dice el Señor, para ver cuál fue el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cómo debía ser el matrimonio antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara las cosas? Porque ese diseño original, y subrayen esto en negrita, ese diseño original sigue siendo la norma para nosotros hoy. Sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben ser, pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo varón y hembra. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo varón y hembra? Para que nos complementemos el uno al otro. Versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. A pesar de lo estrecha que puede ser la relación entre padres e hijos, Cristo está diciendo aquí, la relación matrimonial está supuesta a ser mucho más cercana, está supuesta a ser mucho más íntima, porque a través del pacto matrimonial los dos vienen a ser uno, una sola carne. Eso no sucede con ninguna otra relación terrenal, ni siquiera la relación entre padres e hijos. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro, de tal manera que ya no es tu vida, mi vida, es nuestra vida. Los planes de ambos, los anhelos, los problemas, las circunstancias se funden en uno solo. Y de esa manera el matrimonio viene a ser una figura, una parábola viviente, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella, y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Este mega misterio es con respecto a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, es por eso que este asunto del matrimonio es tan importante. No solo porque el matrimonio es la relación más fundamental de la sociedad humana, sino porque está llamado a ser una parábola viviente del evangelio. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio para que representara otra cosa mucho más sublime que la relación romántica entre un hombre y una mujer. Él nos creó varón y hembra, con nuestras similitudes y con nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno con el otro. Ese es el diseño original de Dios. Esa es la norma que seguirá vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Un hombre y una mujer que abandonan padre y madre para unirse y llegar a ser una sola carne. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura y en su rebeldía contra Dios decidan hacer. Un hombre y una mujer. Y precisamente sobre la base de ese diseño, escuchen ahora la conclusión del Señor, versículo 9.
Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre esa unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a quebrar ese sello. Mis hermanos, ese es el estándar de Dios y ese tiene que ser el estándar de la iglesia. Ese es el estándar de Dios. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. Es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con eso, pone un sello en el punto de unión para que nadie se atreva a romper ese sello. En Malaquías capítulo 2, Dios es bien claro en el versículo 15. Dice: Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio. Eso es lo que dice la Biblia. Y de hecho, el texto de Malaquías es bien fuerte porque dice: y al que mancha de violencia sus vestidos. Y parece que la idea es como si tú le enterraras un puñal a la otra persona y su sangre te salpicara. Dios odia el divorcio. Alguien decía que hay al menos 3 cosas que nosotros podemos decir con toda seguridad acerca del divorcio, a la luz de la enseñanza bíblica. 3 cosas con las que todo creyente debe estar de acuerdo. Hay controversias en el pueblo de Dios con respecto a este tema, pero yo voy a decir 3 cosas que si tú eres cristiano y tú crees en la Biblia, tú vas a estar de acuerdo conmigo. La primera es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. En el principio, Dios los creó varón y hembra para que se unieran el uno al otro en un vínculo indisoluble. Eso no puede estar sujeto a debate entre personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo es que cada divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges, siempre. O de los dos. Eso tampoco puede ser debatido. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado de por medio. Sea el pecado de uno, sea el pecado de los dos, pero alguien tiene que haber quebrantado la ley de Dios para haber llegado a ese punto de ruptura. Lo tercero es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Eso tampoco es debatible. Es por eso, mis hermanos, que resulta imposible tener un divorcio indoloro. Una vez alguien vino a mi oficina, una persona que no es miembro de esta iglesia, pero me dijo: pastor, yo necesito ayuda, me estoy divorciando de mi marido y yo quiero que usted se intervenga, nos ayude para que esto no sea traumático. Yo le dije: mira, yo te quiero mucho, pero yo no puedo hacer eso. Es imposible tener un divorcio que no sea traumático. Ni el mejor consejero del mundo, yo no lo soy, pero ni el mejor consejero del mundo puede ayudarlos para tener un divorcio indoloro. Cuando nosotros pegamos 2 pedazos de madera con un pegamento bien potente, no se pueden volver a separar sin que se rompan en algún lado. Eso es imposible. Todo divorcio es traumático, porque estamos rompiendo lo que Dios unió a través de un pacto. Pero hermanos, lamentablemente nuestra sociedad occidental ha sufrido cambios muy profundos en las últimas décadas y eso atenta directamente contra esa perspectiva bíblica del matrimonio. Hasta hace relativamente poco tiempo la gente solía pensar en el matrimonio como una unión contractual permanente, diseñada con el fin de proveer amor mutuo, procreación y protección. Y que esa unión contractual imponía
sobre los cónyuges obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Ese era el concepto que la gente tenía antes del matrimonio. Pero desde hace unas décadas el matrimonio ha comenzado a ser percibido como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes individuales. En otras palabras, lo que antes era una institución pública para el bien común, ahora es un arreglo privado para la satisfacción del individuo. Mientras esa relación me reporte beneficios, permanezco junto contigo. Cuando comience a ser un estorbo, lo damos por terminado y me busco otra relación. Pero eso es totalmente contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Mis hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios revelada en su palabra, yo tengo que amar a mi cónyuge. Yo tengo que hacerlo. Porque like Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Beating like a drum. Got the magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?